Luego de lo que fue una jornada intensa el día de ayer y que ustedes, por supuesto, tuvieron la información de minuto a minuto en este operativo que elaboramos con mucho esfuerzo para todos ustedes y llevarles el acontecer de todo lo que fue un evento electoral que mostró imágenes de soledad en la mayoría de los centros electorales, pero que luego de lo que fueron los resultados, ya a un cuarto para las 10 de la noche, hora de Venezuela, por parte del Consejo Nacional Electoral, dio una amplia victoria, al menos lo que se conoció de manera preliminar, a los candidatos del partido de gobierno, y vamos a analizar justamente el contexto postelectoral, luego de lo que ha sido estas elecciones municipales, todo también las implicaciones que se viene arrastrando de las elecciones regionales y el eventual escenario electoral presidencial que ayer se daba algunos visos de que pudiera estarse ya concretando en los primeros momentos del año 2018. Pedro Urruchurtu, quien es politólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo analizar o cómo amanece Venezuela luego de estos resultados desde el punto de vista político? Gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que debemos afirmar es que, es decir, que lo de ayer no fue un proceso electoral, clásico, al menos como se debe conocer, ¿no?, en términos de lo que es una elección. Hay que recordar que esto fue convocado bajo una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente que llamó a este proceso y que además, pues violando todas las normas existentes para convocar un proceso de este tipo, lleva a cabo el proceso del día de ayer, en el cual gran parte de los sectores de la oposición decidieron no asistir porque sencillamente sentían que no estaban dadas las condiciones. Un poco a partir de la experiencia de lo que ocurrió el 16 de octubre en las elecciones regionales, que era un escenario muy similar. Sin lugar a dudas, lo de ayer no fue un proceso electoral, fue un proceso viciado, fue nulo. Y creo que lo más importante a la hora de analizar este proceso es que la gente lo comprendió así. Es decir, la gente cuando decide no asistir a este proceso, hay que tener mucho cuidado porque incluso no se puede llamar de abstención, porque para que exista abstención debería haber un proceso electoral transparente y limpio. Lo que sencillamente la gente decidió es no asistir porque no reconocía este proceso, no veía condiciones de que su voluntad se viera reflejada allí y por lo tanto la gente entendió, yo creo que eso es lo más importante, independientemente del mapa que tenemos hoy absolutamente trucado por unas condiciones que el gobierno buscó para ello, la gente entiende que esta ya no es la ruta, salvo que haya condiciones distintas. Y la gente no está dispuesta a seguir tolerando un espacio o un escenario como este, en vista de que no hay garantías que respeten realmente la voluntad de los ciudadanos. Pero también hay un análisis que habla de que no hubo participación porque los principales partidos no asistieron y llamaron a la abstención. Inclusive hay también una tesis que habla de que la abstención sin una estrategia política no sirve de nada, es mera abstención y más bien le cedes el terreno al contrincante, que en este caso es el gobierno, que es quien te está buscando de alguna manera de neutralizar desde el punto de vista electoral. Más allá de la participación o la poca participación que hubo, ¿se puede hablar de legitimación o no legitimación de este proceso? El problema es que, el problema no es la abstención, porque así hubiera participado todos los partidos políticos de la oposición, así hubiera, sido un proceso similar al del 16 de octubre, la verdad es que el gobierno hubiera hecho exactamente lo mismo. El asunto es que la diferencia está entre legitimar o no legitimar lo que son unas reglas ya viciadas. Entonces, el primer paso es desconocer este proceso y precisamente no participar, ciertamente, es una manera de desconocerlo. Ahora bien, lo que queda claro es que la gente lo que está buscando es un liderazgo coherente, un liderazgo que además sí plantea una ruta en la cual, no participar en estas condiciones permita, al contrario, quizás presionar para que existan condiciones. Y esto pasa, por ejemplo, te pongo un ejemplo, lo que han venido haciendo muchos sectores de la oposición, por ejemplo, la plataforma Soy Venezuela, te pongo un ejemplo fundamental, que han estado presionando para que la comunidad internacional siga, haciéndole entender al régimen que de no, ceder en algunas condiciones mínimas que garanticen al menos unas elecciones transparentes, y eso pasa porque existe, por ejemplo, observación internacional, pues no hay condiciones electorales en Venezuela garantizadas. Lo mismo ocurre internamente, mientras tú no organizas a la fuerza ciudadana para que entiendan que presionando al régimen, presionando al gobierno, de manera que entiendan que la única manera de llegar a un proceso incluso de diálogo, que como está planteado hoy sigue siendo una farsa, porque incluso, fíjate, ya el viernes están llamando a un proceso de diálogo otra vez en República Dominicana después de este escenario postelectoral. ¿Cuál es la carta que lleva la oposición bajo la manga? Porque no la ha mostrado, al contrario, la oposición más bien ha mostrado una posición de debilidad y ha dejado de convertirse en una amenaza creíble. Por eso es que el gobierno avanza. Cuando el gobierno uno ve que avanza, que dice que, que las elecciones presidenciales las van a convocar cuando les dé la gana, que vale decir, un poco tú comenzas en la introducción de nuestra entrevista, que decías que una de las cosas pendientes puede ser las elecciones presidenciales el año que viene.
creo que el gran dilema que tiene la oposición es, ¿con estas condiciones van a participar en ese proceso? Es decir, ¿qué vamos a hacer de aquí a allá para que existan condiciones para que esas elecciones realmente elijan? Porque el problema, déjame decirte, es que hoy el voto en Venezuela fue secuestrado, no elige, y además se ha convertido ahora en una especie de dinámica que el gobierno va a intentar arropar bajo una falsa constituyente para decir que seguimos en democracia cuando en efecto no lo estamos. Claro, el tema también está en la participación. 9 millones de personas cuando en las imágenes de todos los medios de comunicación no se vieron. Tú puedes, o sea, hay también colegas de usted que aseguran que el tema, tú puedes ganar con 25.000 votos y puedes ganar la mayoría de la alcaldía. El tema está en la participación, de dónde sacaron los 9 millones de votos, digamos, para poder entender en ese punto de vista ahí el accionar del Consejo Nacional Electoral. Pero, o sea, el tema creo que radica también en el tema de la participación, porque pudo haber participado el 30% del padrón electoral, igual así el gobierno pudo avanzar, pero también hubo un mensaje de la población, tanto a la oposición como al gobierno, de que no creen en sus líderes políticos. Fíjate, el 30 de julio, en la elección de la falsa constituyente, que al final todos sabemos que fue un fraude, el gobierno cruzó una línea roja. Ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un fraude descarado, vamos a ver qué pasa. Lo hicieron. Más de 50 países desconocieron, obviamente hubo todo un alboroto alrededor de esto, pero cruzaron la línea roja y no pasó nada más allá de eso. Y desde ese momento ellos entendieron que podían hacer el fraude que les dé la gana de aquí en adelante. Porque no tienen, fíjate, la oposición dejó de convertirse, lo que yo te decía hace unos minutos, en una amenaza creíble. Por lo tanto, mientras la oposición no parta de una posición de fuerza, que la tiene con el Parlamento, la tiene con la mayoría de la gente, la tiene con la comunidad internacional. Si tú no partes de una posición de fuerza para imponer, por ejemplo, que se disuelva la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo origen es fraudulento, como se ha dicho, es muy difícil que el gobierno sea a unas elecciones transparentes. Y así hubiera participado el 85, el 90, el 100% de la población. Esos resultados del día de ayer hubieran estado absolutamente trucados y viciados, porque sencillamente el gobierno está usando este mecanismo para, digamos, usar el voto como una manera de decir que sí, se hacen elecciones, pero realmente no se está eligiendo nada. ¿Por qué? Porque ya cruzaron la línea roja el 30 de julio, cuando se inventaron casi 9 millones de votos en una elección donde vimos que nadie votó en ese día domingo 30 de julio. Lo mismo ocurrió ayer. Son supuestamente 9 millones de votos y es que al final no les importa. El asunto es que ellos están dispuestos a avanzar legitimando esta dinámica que es muy perversa además, y lo más preocupante, y eso creo que hay que decirlo, cualquier proceso que se plantee, llámese un nuevo proceso electoral, incluso un proceso de diálogo como el que vamos a ver este viernes en República Dominicana o supuesto diálogo, cualquier cosa que le dé más tiempo al régimen y cualquier cosa que le permita al régimen avanzar en su ruta y que la oposición permita avanzar en su ruta, se va a traducir en más sufrimiento para la gente. Y recordemos que el tiempo está pasando y estamos viendo un drama social muy alto, ¿no? Claro, el tema del diálogo se plantea como una posibilidad en el escenario internacional, pero estamos viendo también una posición por parte del gobierno nacional de tratar de implosionar el diálogo. Puede ser porque está viendo la presión internacional de que tiene que respetar lo que allí se acuerde. La posición del presidente de la República el día de ayer, diciendo que todos los acuerdos que él tenían que reunirse acá y no en República Dominicana, que era lo que está planteado desde el punto de vista metodológico, es como una manera de implosionar, inclusive también lo que dijo Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, que no va a haber ninguna firma de acuerdo si no se levantan las sanciones. Es decir, el tema de las sanciones ha pegado para el accionar del gobierno, al menos en el contexto internacional. A lo interno, por supuesto, tiene a las instituciones del Estado, pero en esa posición el diálogo no lo ve viable, al menos con esta presión que existe sobre el tema económico en Venezuela. El primer problema que esto plantea es suponer que lo que estamos viendo o que vimos hace una semana y vamos a volver a ver es un proceso de diálogo genuino. No lo es. Hay actores que están interesados en que lo sea y se está presionando para que lo sea. Pero el problema es que el gobierno ya ha jugado suficientemente con la voluntad de diálogo como para creer que en esta oportunidad sí van a ceder. Y claramente ellos están apostando a que por ejemplo, las sanciones sean, digamos, disueltas, se echen para atrás las sanciones, a cambio de quizás existan garantías electorales. Yo te pregunto en ese contexto, ¿qué está cediendo realmente el gobierno? Porque el gobierno puede pedir una garantía de que, ok, yo voy a convocar, ellos además dicen, yo voy a convocar por un proceso electoral con garantías siempre y cuando tú me quites las sanciones. ¿Cómo haces tú que esas condiciones o que ese acuerdo sea realmente cumplible por parte de que el gobierno lo cumpla? ¿Quién lo hace? Cuando el gobierno se ha burlado hasta incluso del propio Vaticano. Es decir, el problema no es que se reúnan en República Dominicana, que por cierto, un proceso de negociación debería estarse dando en este país con los negociadores aquí. El asunto no es ese, el asunto es que no tienes cómo, el gobierno ha demostrado que no tiene cómo cumplir su palabra. Y ese es el problema de darle más tiempo, porque seguramente este viernes suscribirán algún documento que dirá que el año que viene se volverán a reunir para buscar las condiciones viables. El problema es que si la oposición cede en lo único que hoy la puede hacer creíble, que es el apoyo a la comunidad internacional, que además está actuando y presionando,
se van a quedar sin ningún tipo de condición por el sobre la mesa. Es decir, si la oposición está planteando sentarse en una mesa de diálogo, por ejemplo, la primera condición que debería estar sobre la mesa es que no haya Asamblea Nacional Constituyente, porque el problema es que cualquier acuerdo que surja de la asamblea, del proceso fulano de diálogo, que, como decía, en condiciones realmente no es tal, cualquier resultado que salga de allí al final va a estar supeditado a una Asamblea Nacional Constituyente que es fraudulenta y que la propia oposición y el mundo desconocieron. Entonces, si tú no partes de esa posición para por lo menos exigir que eso se disuelva, todo lo que ocurra después de ese resultado va a estar supeditado a ello. Es decir, sigues garantizando que el gobierno tenga el control de un proceso que al final entonces no es un diálogo, es una imposición. Y lo escuchamos cuando el propio Nicolás Maduro dice que yo sentí a la oposición a sentarse. Cuando hace 7 meses teníamos un gobierno acorralado contra la pared, cuando teníamos a la gente en la calle, la comunidad internacional diciendo, epa, hay que prestar atención a lo que está pasando en la calle. Y hoy, sencillamente, la oposición decidió ceder en todo su fuerza para intentar forzar un proceso de diálogo que hoy no es tal. De cara a todo este contexto, las estrategias inmediatas, digamos, desde el punto de vista político, porque yo insisto en el punto que hemos podido conversar con la ciudadanía y ya la ciudadanía está diciendo no me importa quién me gobierne con tal de que tenga calidad de vida. Cómo hacer que el liderazgo político recupere su fuerza y con esa recuperación de fuerza volver a recuperar el valor del voto, porque lo que vimos ayer también fue un mensaje de que no creo en las instituciones, no creo en el voto, que el voto además es un derecho ciudadano y un derecho humano de cada uno de los ciudadanos, no solamente de Venezuela, sino del mundo. Exacto. Entonces, ¿cómo hacer para creer en lo político? ¿Cómo para volver a creer en lo electoral? Fíjate, en Venezuela hay una crisis de representatividad. La gente dejó de confiar en los partidos, en los líderes, incluso en las instituciones más básicas de cualquier sociedad. La gente está buscando referentes que le digan con coherencia y también con contundencia y sobre todo con una ruta clara que les diga, ok, es difícil, pero hay que hacerlo de esta manera. Están esperando que alguien con coherencia se los diga y además alguien que sea representativo. Claro, pero estamos hablando del mismo fenómeno de Hugo Chávez en su momento, alguien mesiánico que tenga la varita mágica para solventarlo. No necesariamente, no se trata de la varita mágica, se trata de alguien que entienda que sin ciudadanía organizada y que sin apoyo internacional acá no se va a lograr absolutamente nada. Es decir, para que vuelva el valor del voto sea reconquistado y que además podamos hacer del voto realmente una herramienta que elija, hace falta 2 factores importantísimos, que es la presión interna, que eso lo hace organizando a la gente. Y cuando digo organizando a la gente no me refiero necesariamente a llenar una autopista con 2 millones de personas, me refiero a que toda la gente entienda que hay que presionar a través de cualquier cantidad de espacios que podamos tomar en el sentido de foros, asociaciones ciudadanas, asambleas ciudadanas, es decir, cualquier espacio donde la gente sienta que puede articular y presionar al gobierno y que el gobierno entienda que hay todo un ruido alrededor que le dice, epa, escúchame, porque me estás matando de hambre, me estás matando de mengua y yo no estoy dispuesto a tolerar esto. Y por otro lado, la presión internacional, que es aquella que le hace reconocer, le hace entender al gobierno que de no aceptar unas condiciones que medianamente lleven a solucionar este problema, ellos van a estar tomando más y más medidas al respecto. Ahora bien, esto no tiene sentido si no hay un liderazgo que entienda que esa es la ruta. El problema es que cada ruta que se tome, que distraiga estos 2 factores que son fundamentales, hacen que estos factores se diluyan. Y si tú cada vez pierdes más tiempo, vas a tener cada vez gente más, digamos, desanimada, gente cada vez más molesta, una comunidad internacional confundida que hoy existe y al final el gobierno ganando tiempo. ¿En dónde se manifiesta esa confusión de la comunidad internacional desde su punto de vista? Bueno, porque por un lado tienes a una comunidad internacional actuando, dispuesta a presionar, y por otro lado tienes a algunos dirigentes opositores que están viajando por el mundo pidiendo que no se den, que no haya sanciones, o diciendo públicamente a lo interno que hay que tomar en cuenta que, bueno, a lo mejor hay que renegociar la deuda o hay que salir en algunas cosas. Y la comunidad internacional dice, bueno, yo estoy haciendo todo para presionar, y la propia dirigencia interna no es capaz de ser consona con lo que yo hago. Y yo le he dicho en reiteradas entrevistas con ustedes y en otros lugares, la comunidad internacional no va a hacer más de lo que la propia dirigencia y el país esté dispuesto a avanzar. Ellos estarán dispuestos a hacer cosas, lo estamos viendo, pero va a llegar un momento en que van a decir, de nada sirve que yo esté asumiendo el costo de presionar al gobierno de Venezuela si internamente no estamos viendo una cohesión entre sociedad y todos los factores que deberán estar empujando para que el gobierno también se sienta amenazado y acorralado. Justamente cómo se concreta esa unificación de criterios en medio de una fractura importante dentro de no los factores, sí, los factores opositores, factores que se oponen a este modelo político o a este modelo de políticas económicas, sociales, de que se desprenden desde el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo lograr desde lo concreto, de lo real, que políticamente se logren entender todos esos factores? Lo primero es reconocer la naturaleza del régimen que enfrentamos. Si aquí todavía tenemos algunos que piensan que la salida es electoral bajo estas condiciones y no cambiándolas, y que piensan que esto es una democracia fallida, una democracia con zonas grises, una democracia que quizás perdió su rumbo, y no entendemos que esto es una dictadura que además tiene vínculos
Ya sabemos la cantidad de vínculos que tiene a nivel internacional, que es denunciada internacionalmente por todos los delitos que ha cometido. Si no entendemos que esto es un régimen que además está dispuesto a avanzar en la profundización de la miseria, si no entendemos que hay que combatirlo por métodos, digamos, que no son los tradicionales, en el sentido de ir solamente a votar, porque eso no basta, ese es el primer punto de partida. Y el segundo punto de partida es entender que mientras aquí no se logra un proceso de negociación genuina que conlleve a una transición, no va a pasar absolutamente nada. Es decir, nada de lo que plantea la oposición hoy en Venezuela, y la gente lo ve así, tiene sentido si no plantea un cambio de régimen. Y un cambio de régimen además que realmente concrete unas nuevas condiciones para digamos, elecciones, etcétera. Mientras sigamos yendo con las mismas reglas, con los mismos actores, con las mismas condiciones, el gobierno va a seguir ganando tiempo. Y la oposición debe entender que hay que cambiar la estrategia. Y además hay que hacer un mea culpa, hay que reconocer que se han equivocado en la ruta. Ya esta ruta no funciona y la gente lo entiende. El mensaje de ayer fue muy claro. La gente decidió no asistir porque ya no reconoce esto como la ruta viable. La gente ya quiere hacer otra cosa y quiere que su dirigencia asuma los costos, porque fíjate cuál es la principal matriz de opinión el día de ayer. La abstención, es decir, el ciudadano siente que le echan la culpa de lo que sencillamente más bien es un mensaje que manda el ciudadano a la dirigencia. La culpa no es del ciudadano, la culpa es de quien hizo del voto una farsa y de quien aceptó la farsa para convalidar participando. Y la gente dice, así nomás, así ¿hasta cuándo? Ya así no voy a participar. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta porque la ciudadanía se agota, la ciudadanía se cansa. Y la ciudadanía está esperando otras respuestas, está esperando más contundencia, está esperando a alguien que le diga, ok, vamos hacia esta ruta, como te decía. Creer que el camino es fácil es otro error. Como decían ayer algunos candidatos a la alcaldía, que bueno, si votas por mí para la alcaldía, vamos a solucionar el problema de la vialidad, el problema de la salud, el problema de la comida. Un alcalde no resuelve esos problemas, y menos con un régimen como este. Es decir, el asunto no se trata de escoger de espacios, porque al final, por creer que ganar algunos espacios vas a poder, digamos, transformar o cambiar la realidad, estás en tu principal espacio, que es el espacio de la dignidad y el espacio que implica cambiar el régimen para poder avanzar hacia una verdadera democracia en Venezuela. El tema de mantener a la población sumergida en temas económicos y en temas alimentarios con la crisis humanitaria y la grave situación que tenemos con el tema de la hiperinflación puede ser una estrategia política para mantener el control político de las instituciones y de la población. Mira, esto es un régimen que sabemos cómo funciona. Ha usado el hambre como mecanismo de control social. Ha usado el miedo como mecanismo de control social. Está usando el carnet de la patria como mecanismo de control social. Es decir, cuando el carnet de la patria pasa a valer más que tu propia cédula de identidad, que es el documento que legalmente a ti te da la potestad de que eres ciudadano de este país, y te dicen que no, que incluso para apostillar un título o para recibir la fulana Bolsa Club, que además es un mecanismo también de control, porque entonces implica proyectos clientelares, es decir, si no votas por mí, si no me apoyas, no comes, y además si no tienes el carnet de la patria, entonces mucho menos vas a existir para mí. Es decir, cuando tú incluso haces el carnet de la patria un documento superior a la cédula de identidad, estamos viendo que este régimen está dispuesto a controlar a la sociedad a como dé lugar. Ahora bien, la sociedad ha demostrado que no está dispuesta a obligarse. Muchos han tenido que ceder por la necesidad, esa es la verdad. Pero la verdad es que también hay una gran reserva moral en la gente que está dispuesta a luchar para que esto cambie, pero para eso, como te decía, se requiere realmente una articulación y que la gente vea que hay coherencia en las acciones que se están planteando. Ahora, no es un secreto, este régimen ha usado el hambre, el miedo, la miseria, la inflación, todo lo económico para controlar a la gente y, por supuesto, desde luego el miedo. ¿Okay? Y lo usaron con las protestas, es decir, la gente al final ahora siente que el régimen es capaz de usar toda su fuerza bruta para precisamente reprimir y llevar a los ciudadanos a un estado de miedo. Ahora bien, eso hay que cambiarlo y eso pasa porque hay una ruta definitivamente clara de organización social de todos los sectores de presión, que no es rápida, eso lo sabemos, hay mucho desánimo, no es inmediata, y tampoco implica que sea fácil, es decir, porque hay que poner a mucha gente de acuerdo. Pero insisto, si el punto de partida es que debemos salir de esta situación para poder avanzar a un proceso democrático real, entonces estaremos viendo, digamos, un avance en esa ruta. Ya para el año 2018, un escenario complicado desde el punto de vista político, ya inminentes elecciones presidenciales. Ya para finalizar, ¿cómo ve ese escenario inmediato en el análisis político inmediato con los actores, con las herramientas políticas que tenemos? Mira, el régimen lógicamente va a buscar avanzar en un proceso electoral presidencial incluso cuanto antes pueda, porque el drama social es inminente. El drama social es inminente y ellos saben que tienen que tomar medidas muy rápidas para al menos intentar legitimar. Y el régimen ha avanzado en esa ruta y ellos van a intentar llevar también a la oposición a esa misma ruta. El asunto no son las elecciones presidenciales, porque sí, sabemos que son constitucionales. El asunto es que mientras exista la constituyente fraudulenta, mientras no haya condiciones distintas a las que vimos ayer, a las que vimos el 16 de octubre, de nada sirve que haya elecciones presidenciales, porque vamos a ver exactamente lo mismo. Vamos a ver a un régimen que no le va a importar abultar los votos, que no le va a importar decir que ganó,
y no le va a importar lo que diga la comunidad internacional, y entonces vamos a someter al país a una frustración de 6 años más, o quién sabe cuánto, porque el régimen, ya como te lo decía al comienzo de la entrevista, el régimen cruzó la línea roja del fraude, no le importa hacer fraude. Por lo tanto, hace falta entonces que todas las fuerzas democráticas del país, conscientes de que hay que buscar condiciones distintas, se organicen para que eso ocurra. De lo contrario, participar sería volver a legitimar al régimen, y peor aún, con una victoria que ellos saben que van a manipular, pero que les daría a ellos el control del país por mucho más tiempo. Pedro Urruchurtu, quien es politólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, análisis completo, consensuado, una de las principales propuestas o digamos soluciones que se tiene desde el punto de vista político es agrupar todas las fuerzas que de alguna manera se oponen a las actuales políticas que se emanan desde el Ejecutivo Nacional para así hacer un movimiento único que vaya en coherencia y en conexión con los verdaderos problemas de los venezolanos. Si no se concreta esto, el escenario hipotético de unas posibles elecciones presidenciales para el primer trimestre del año 2018 va a mostrar un escenario muy parecido al que vimos el día de ayer, al que vimos el pasado 15 de octubre y al que se ha venido desarrollando, al menos desde el punto de vista político. Ha dicho que hay ya una posición clara por parte del Ejecutivo Nacional y el control, por supuesto, de las instituciones desde el punto de vista electoral de cometer cualquier tipo de situación que pueda ir no en el reflejo de lo que es el voto, sino que haya un reflejo de lo que quiere la realidad política en cuanto a o las metas que se tengan por parte del Ejecutivo Nacional en su permanencia en el poder. Así lo ha sostenido Pedro Urruchurtu, quien es politólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros hacemos un alto en la transmisión, invitándolos a estar bien pendientes de la señal de BPI TV.